Dios les bendiga, hermanos amados. Buenas noches. Estén ustedes ahí gozosos como siempre en su casa, ¿verdad? Deseamos de todo corazón acá con mi familia que se estén gozando de una manera especial y que pareciera contraproducente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que se estén gozando. Pero la verdad es que la situación que se da es que nosotros no tenemos una costumbre de iglesia en estos últimos unas semanas, no sé si son 8 semanas ya, 40 días. Y pues de alguna manera pues fuimos sacados de esa rutina o de esa forma de vida, pues de tal manera, hermanos, de que usted tiene que darse cuenta de que deben de haber muchas sensaciones entre el cristianismo, ¿verdad? Entre ellas pues gente que ya le hace falta ir a la iglesia, gente que dice yo quiero, anhelo regresar a casa. Y esta gente que anhela regresar a casa, pues es la gente que considero que está buscando la manera de esta palabra que voy a usar, reinventarse de alguna manera y tratar de llevar el arca del pacto a la casa. Fíjese que nosotros hemos traído el arca del pacto a nuestra casa literal, nos trajimos los instrumentos, el equipo, todas las cosas algunas de las cosas que usted ve acá, el púlpito que es el arca del pacto, es donde se habla la palabra. Y mire, hermano, yo le digo algo de verdad, hemos visto la mano de Dios de una manera extraordinaria, hemos sido con mi familia muy bendecidos. Entonces, fíjese que, por ejemplo, yo no sé cómo pasan ustedes ahí, y de veras sería lindo que nos compartan, ¿verdad? Cómo le hacen, o que manden algunas fotos cuando ustedes están la familia ahí viendo el programa. De hecho, el apóstol dice, manden viéndonos fotos, cómo están preparando su Santa Cena, por ejemplo. Pero mándenos aquí el momento que ustedes están ahí oyendo la palabra, que sería de mucha bendición, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, yo cuando, por ejemplo, termino de grabar acá y salgo y tenemos el monitor afuera, es decir, el televisor donde se ve el programa, cuando salgo todavía, logro ver unos 15 segundos del final. Y casi ya es poquito lo que logro ver, pero cuando es a alguien más a quien le toca la palabra o ya sea la oración, miren, hermanos, yo se lo digo con mucho gozo en mi corazón y con un quebrantamiento especial, más que cualquier otro tipo de sensación. Yo no le digo a mi familia, miren, como que está en el culto, reunámonos. Fíjense que no cada uno. Anoche me gozaba porque lo mismo pasó el día lunes, que predicó hermano Welmer, que estuvo muy bendecida la palabra, por cierto. Él estaba hablando y nosotros allá, yo estaba en la hamaca, mi esposa en la hamaca, Daniel en la hamaca, mi suegra ahí sentada, obviamente Cristian transmitiendo. Y amén, gloria a Dios. Y el hermano decía, repita ahí, y nosotros repetíamos, pero mire, hermano, algo espontáneo, no es que nos pongamos de acuerdo nosotros. Entonces yo, hermanos, cuando veo eso, yo no tengo más que gozarme delante del Señor. Anoche que estaban orando acá, nosotros estábamos afuera, ahí mi suegra con su velo, hasta mi hijo Daniel ahí inclinando su rostro, pero yo le decía al Señor, gracias, Padre, porque yo no les digo, ustedes tienen que hacer así, tienen que hacer lo otro. Entonces definitivamente que no. Y eso a mí en lo personal me causa gusto, y he visto la mano del Señor en estos días, hermano. Entonces de alguna manera nos tenemos que reinventarnos y tratar de buscar del Señor en nuestras casas. Y pues hoy no es la excepción. Hoy en la mañana me gozaba porque hermana Azu mandó un tema ahí que hablaba del estorbo, ¿verdad? La oración, por ejemplo, estorbada. Por ejemplo, la alabanza estorbada, la ofrenda estorbada. Entonces, cosas que traen estorbo. Y entonces, por ejemplo, nos gozábamos de una manera especial porque oíamos cosas ahí que el apóstol hablaba, que hemos visto nosotros, cómo hay gente que ama de veras ser vistos, el interés, la intención de ellos es ser vistos, ¿verdad? Fíjese que le voy a contar algo, y con esto, si lo que vayamos a ver del tema, de todas maneras vamos a seguir en estos días lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Pero les cuento algo, porque a veces no hemos tenido oportunidad de platicar. Fíjese que el apóstol, en la página de Dios es Amor, de la misión que nos cubre,
ellos mandaron una pregunta. ¿Qué alabanza de las que el Señor le ha regalado al apóstol Byron a ti te gusta más? Y algunos pusieron X alabanza, ¿verdad? Tal alabanza, un montón que el Señor le ha regalado. Y entonces yo lo que quise hacer es grabé 2 alabanzas de esas que me gustan mucho y las quise mandar como respuesta. Pero como a muchos de nosotros, al igual que algunos de ustedes tal vez, nos come la tecnología, yo pensé que nada más era mandar el video por ahí, pero no se pudo. Lo que tenía que hacer yo es hacer el video, ponerlo en mi muro y etiquetarlos a ellos, algo así. Entonces, pero hermanos, créanme, de veras se los digo que lo hice porque ya lo había grabado y entonces no había preguntado acá a Cristian que cómo lo tenía que hacer. Pero no es algo que a mí me llame la atención el venir y grabar y cantar algo para que seamos vistos. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales nosotros abrimos un canal en YouTube para poder transmitir con aquellos de Casa del Pan que de veras quieran estar, hermano, de verdad. Y porque si ponemos en Facebook y transmitimos en Facebook la página, tal vez no una página de la iglesia, sino que por ejemplo en mi muro, en mi perfil o en mi de mi esposa o de Cristian, pues obviamente mucha gente lo va a ver. Pero de veras, hermanos, que la intención, aunque sí es llevar la palabra de Dios, no es que nos vean, ¿verdad? Entonces me gozaba mucho con eso que mandaba hermana Azu y nos gozábamos porque ahí mi suegra, antes de que yo estuviera viendo ese tema, ella lo había visto estaba haciendo ella almuerzo. Pero hermanos, créanme que nosotros nos gozamos de una manera especial. Yo les bendigo a ustedes, hermano, porque hemos visto cosas maravillosas. Gente que oía a un pastor ahí decir, hay gente que está comprometida con el Señor y hablaba de algún tema, ¿verdad? Hablaba de una situación ahí, gente que está comprometida por esto y esto. Cosa que no es lo que yo quiero hablar porque tanto al apóstol Byron como al apóstol Sergio yo no los miro hablar de eso en este tiempo, sino que cada uno es el que es guiado por el Espíritu Santo, que él cómo debe conducirse. Pero hermanos, de veras yo les bendigo porque el Señor de una manera especial pone en ustedes esa carga hermosa, ¿verdad? Entonces, y yo sé de que el Señor les bendice de una manera especial. Entonces yo lo bendigo a usted en el nombre de Jesús y que el Señor le añada mucha bendición a todo lo que usted está haciendo. Y mire, hermanos, la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Mientras me pones el título ahí, yo quiero hablarles un momento de unas espigas que recogí en estos días. Entrando en el arca le puse yo al pensamiento porque fíjese que pensando en esto se me abrieron otras ideas y yo le compartí a mi esposa, se me abrieron otras ideas de las cuales Dios mediante vamos a estar estos días hablando, ¿verdad? Entonces pues yo le puse entrando en el arca y el apóstol hablaba precisamente en ese tema que hermana Azu compartió. Hablaba, hermanos, de que ya está acelerado, decía él, ya va encaminado pero aceleradamente el nuevo orden mundial. Ya está de una manera acelerado. Él decía, no es algo que va a venir, no, ya está encaminado y va acelerado. Porque él decía que nosotros como iglesia que hemos predicado la venida del Señor, pero que dice él algunas partes de la iglesia, porque hay gente que no está predicando la venida del Señor. Fíjese, hermano, fíjese. Entonces, y eso es verdad, porque precisamente el apóstol hablaba fuertemente sobre qué vamos a orar, cómo debemos de orar, cuando las oraciones están estorbadas. Fíjese, hermano, que quiero agarrar una veta ahí o una espiga de algo que decía el apóstol. Póngale que vamos a poner a un hermano que se llame Gilberto, por decirle algo, para dejar al pobre Juan Pueblo en paz. Pero este hermano Gilberto está pasando un proceso donde el Señor está tratando con su vida. Tiene una enfermedad, mire pues lo que le voy a decir, que la enfermedad viene por consecuencia de pecado, por consecuencia de un mal estilo de vida, o por azote del diablo, o por permisión del Señor.
Azote del diablo y permisión del Señor, podríamos, si nos vamos a Job, pensar que es lo mismo, pero cuando es azote del diablo, obviamente el enemigo ataca cuando se abre alguna puerta muchas veces, y cuando el Señor es para corregir, que es algo diferente. Sin embargo, no voy a entrar en estos detalles, pero son 4 razones por las que viene la enfermedad. Entonces, este Gilberto, por ejemplo, está enfermo, pero es porque él, póngale, es porque él de sus pulmones, pero porque él tuvo un hábito antes de fumar. Yo empiezo a reprender la enfermedad, póngale, mire hermano, a reprender, pero ahí se tiene que revelar algo. Se tiene que ver de dónde salió eso, porque si en este caso esa enfermedad vino por consecuencia de pecado número 1 y también por un mal hábito. Ahí entran las dos. Ahora póngale que el Señor esté tratando con la vida de este sujeto. Imagínese usted a los amigos de Job, que los amigos de Job lo que fueron es llegarlo a reventar, llegarlo a darle duro, hermano, de veras. Pero qué tal si ellos oran por él, le dicen, mira, reprendemos todo esto que te está pasando y esto no viene de Dios, hermano. Y el Señor estaba tratando con Job de alguna manera. O sea, podremos tener discusiones en qué es lo que pasó con Job, pero pongámosle, por ejemplo, que uno se ponga a reprender, por ejemplo, reprendemos toda enfermedad, y tal vez la enfermedad es el Señor el que se la está mandando porque está corrigiendo. Entonces ahí hay un estorbo en esa oración. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la razón por la cual vino. No sabemos, a veces reprendemos una cosa y no sabemos. Es lo mismo que está pasando hoy. Hay gente que está reprendiendo el coronavirus. Reprendemos, hermanos, yo con todo respeto, si alguien por ahí me escucha y está haciendo esto y diferimos en opinión, pues hermanos, vamos a diferir en opinión, especialmente con siervos, pero yo no me atrevería a reprender algo que el Señor mandó, algo que el Señor permitió. Entonces decía el apóstol, no todos están persuadidos como iglesia de que la venida del Señor está cerca, de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Entonces yo estaba en una reunión, es otra de las cosas por las cuales quise yo tocar un poco este tema. Fíjese que estaba en una reunión y empezaron a hablar de lo que está pasando, de las pestes, de esta verdad del coronavirus. Empezaron a hablar de una avispa que yo no sé si usted ya escuchó, no sé cómo se llama, una avispa gigante que está atacando, que trae mortandad. Fíjese esto, plagas que están llegando en la India, creo que es, si mal no estoy, o en África, plagas que están atacando las siembras, hermano. Solo dése cuenta, cualquier parecido, pura coincidencia. Entonces alguien me decía, no alcancé a entender si alguien me lo decía como preguntándome o como con sarcasmo, no lo sé, ¿verdad? De hecho era mi hermano, ¿verdad? Al quien bendigo en el nombre de Jesús y lo amo, y es mi jefe también. Pero son finales de los tiempos, ¿verdad, Cristian? Y me le quedé viendo así, y entonces yo le dije algo que ya traté con usted. El final de los tiempos empezó hace 2000 años. Y entonces empecé a hablarles ahí a los que estaban, porque miren hermanos, cuando la gente cristiana dice, esos son principios de dolores, lo que están diciendo es buscar una justificación insana, una justificación que no está amparada en la palabra del Señor, para decir que todavía falta. Y entonces si todavía falta, estamos diciendo, sí, esto se va a componer y que se va a reprender esto y que va a seguir igual. Hermano, la iglesia verdadera tiene que estar persuadida de que lo que falta ahorita es la venida del Señor, el arrebatamiento, empezar a ver manifestaciones en nuestras vidas, hermano. Entonces, para la gente dicen es principio de dolores, pero como que dicen, ¿saben qué dan a entender? Como que todavía falta. El problema está de que el principio de dolores empezó ya desde antes, porque desde antes empezaron a haber hambres, habían pestes, habían guerras, rumores de guerras, terremotos en todas partes del mundo, lo que habla Mateo capítulo 24, hermanos. Pero son acontecimientos que, si usted mira esos acontecimientos,
que nación contra nación, etnia contra etnia. Si usted los mira en Mateo 24 y va a la historia y agarra la palabra terremotos y mira, por ejemplo, desde 1500, por ejemplo, para acá, la cantidad de terremotos y cómo se ha, de 1500 hasta 1600, ¿cuántos terremotos hubieron? De 1600 a 1700, ¿cuántos hubieron? De 1700 a 1800, ¿cuánto? Totales, hermanos, es de que cuando llegamos a esas cifras, cuando miramos desde 1990 hasta la fecha, han habido más terremotos que de 1990 hasta 1940, por ejemplo. En menos tiempo ha habido más. Entonces, estos acontecimientos, lo que ha pasado es que se han ido aumentando y se han acrecentado. Entonces, a estas alturas, entonces, ¿qué dice el Señor? Ten cuidado porque esto es principio de dolores. ¿Qué es lo que no está diciendo Jesús ahí? Jesús no está diciendo que estos acontecimientos nada más es el comienzo. Está diciendo, cuando dice principio de dolores, el Señor está diciendo esto, todo junto, un combo, es una etapa. Una etapa que lo que hace es dar paso, una antesala a la otra etapa, que se llama gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Lo que sucede es que en medio de esa antesala y la otra etapa que se llama gran tribulación, está otro acontecimiento, que ese acontecimiento no es muy preponderado por los ministros hoy día, que es la venida del Señor. Perdóneme, hermano, la iglesia está orando más por otras cosas. Ahora, ¿sabe por qué debería estar orando hoy la iglesia? En primer lugar, por ser resguardados por el Señor, dar la estatura. Pero ¿sabe por qué debería estar orando la iglesia hoy? Entre otras cosas, pero una de las importantes, por aquellos familiares que no conocen al Señor. Porque se van a quedar, hermanos. Y no vamos a decir, ay, nos va a doler. No, ahorita nos tiene que doler. Porque en eso entonces sería mentira que yo le diga, me va a doler. No nos va a doler, no nos va a doler. Ahorita nos duele el pensar en. Pero en ese entonces no vamos a decir, nos va a doler ver. Porque mire, hermano, decía hace unos años un pastor, hermano, nos va a doler ver que una madre mira a su hijo, le va a doler. Por favor, hermano, por favor, hombre. ¿Cómo le va a doler, hombre? ¿Cómo no le va a doler? Porque en ese momento esa persona se desprende. Mire, hermano, se termina de desprender definitivamente de todo aquello que no se pudo desprender. De todo aquello que luchó y se empezó a desprender poco a poco de lo que pudo y otras cosas que no pudo, pero batalló. Pero en ese momento se desprende de todo. Entonces no va a ver usted a una madre llorando por un hijo que se quedó. Pero ahorita sí, nosotros nos debe de doler el hecho de pensar que nuestros seres queridos que no conocen al Señor se vayan a quedar porque no se han arrepentido, porque no han creído en la verdad, porque creen en Dios pero no quieren comprometerse con Dios. Entonces ahí sí, hermanos, ahí sí definitivamente. Y si quiere que solo toco la introducción de eso, está bien, porque el tema se llama entrando en el arca. Entrando en el, sí lo tenés aquí, ¿va? Entrando en el arca, hermano. Entonces, y tenemos que entrar. Un arca, hermanos, que dice la palabra que fue hecho de 300 codos de longitud y 50 de ancho, hermano. Y es un arca que está hecha de madera. Un arca, hermanos, que está hecha de madera, así como fue hecha la otra arca, que es el arca de Cristo, el arca de Cristo Jesús, que también fue hecha de madera, hermano, en la cruz del Calvario. También tiene una longitud, hermanos, de largo y un ancho también. Es un palo vertical, hermanos, de alguna manera. Entonces, esa es el arca a la que tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque el no entrar en el arca, hermanos, significa inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a pasar eso? Mire, hermanos, hay mucha gente que pregunta, ¿usted qué conoce la Biblia? Yo no conozco la Biblia, yo lo que sé es que confío en mi Señor y lo poco que conozco, y usted también, eso trato de ponerlo en práctica, pero tenemos que entrar. Ahora, fíjese, hermanos, que
En Génesis capítulo 6, 12. Ay, Señor, que Dios nos ayude, hermanos amados. Estoy alegre, que por cierto estoy padeciendo un poquito de tos o de neumonía, si usted quiere. Y trato cuando salgo, porque me toca que salir del departamento, tratar de evitar toser, porque si me miran tosiendo, me llevan pensando que es lo otro, porque si uno padece de lo otro, pues obviamente que se lo llevan a no complete. Pero he estado paseando ahí un poco de mis pulmones. Pero bendito sea Dios, he estado gozoso y contento en el Señor, hermanos, extrañándoles. ¿Encontraste Génesis? Génesis 6. Yo me perdí acá. Yo me perdí. Ok. 6:12 te dije, ¿va? Mire, y miró Dios a la tierra. Yo estos versículos ya, cuando empezó esta cuarentena hablamos de esto. Yo no voy a redundar en esto. Pero el 12, vamos a leer varios versículos ahí. Dice, y miró Dios a la tierra. Y es aquí que estaba corrompida, mire pues. Porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Mire pues esto. Eso pasó en el Génesis. Y nuestro apóstol nos ha enseñado que lo que pasó en el principio se va a dar a manifestar en el final. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando con Noé? Que iba a haber un lapso ahí, en donde él iba a predicar. Y donde no le creyeron, hermano, no le iban a creer, vamos a decir, no le iban a creer porque no le creyeron. Mire, hermano, discúlpeme, por favorcito. ¿Qué predicó Noé? Un absurdo. ¿Qué predicó Noé? Un ridículo. Algo que no tiene fundamento, algo que no tiene sentido, algo que no tiene lógica. Pero antes de molestarse conmigo por lo que estoy diciendo, deme 10 lentes de paciencia. ¿Qué dijo? Va a llover en la tierra. Hermanos, si la Biblia dice que nunca había llovido. O sea, si yo le digo primero Dios, va a llover hoy, usted me dice, amén. Dice el Insibú, me dice que hoy se van a haber precipitaciones y posiblemente va a llover. Entonces usted me diría, sí, es lógico que llueva. Claro. Es normal que llueva. Aquí en Chiquimula no hay mundo normal, ¿verdad? Pero porque a veces en San Esteban, Santa Elena, Badondo, hermanos, San José la da, llueve, hermanos, y aquí no. Aquí solo el olorcito a tierra nos llega. Entonces es normal que yo le diga. Pero en ese momento era ilógico lo que Noé predicó, hermano. Por eso Pablito, hermano, dice el apóstol, el evangelio que nosotros predicamos, para algunos, hermano, es locura. Aunque para nosotros es gracia y es paz y es una gran bendición. Entonces, ¿qué predicaba Noé? Un absurdo que no tenía sentido. Dice que en la tierra no había llovido, hermano. Al menos en el conocimiento de lo que ellos sabían, no había llovido como nosotros entendemos hoy. Y en ese momento, hermanos, dice que la tierra bajaba en un rocío, hermanos, para regar las plantas. Un rocío es el que bajaba. Mire pues, un rocío. Y se regaba, se humedecía la tierra. Ahora lo que sucede es que bajan las nubes y recogen. Yo cuando andaba en las montañas me doy cuenta cómo las nubes bajan, hermanos, y recogen el agua y se la llevan y empieza a llover. Entonces lo que él predicaba no tenía lógica. Vamos a entrar en el arca. Vamos a entrar en una arca y entonces ¿cómo le iban a creer? Y entonces aquí se va a llenar de agua. Ya imagínense la gente, los intelectuales de ese entonces. Dices, ¿cómo pues? ¿Cuándo has visto vos, novecito, te estás volviendo loco, papadito? ¿Te sentís bien o llamamos al centro de salud a que te hagan la prueba? Oye, ¿qué te pasa? Porque vos estás mal. ¿Cómo? ¿Qué significa eso de llover? ¿Qué es llover? Llover significa que va a caer agua del cielo. Agua del cielo. Si el agua que conocemos nosotros es el agua que miramos en las lagunas, en los mares aquí, le han de haber dicho, están locos, y se burlaban de él, hermano.
y se va a llenar de agua. Pues habráse visto. ¿Y cuál es el evangelio que predicamos hoy nosotros? ¿Cuál es? Que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por la iglesia que dio la estatura y la va a tomar para sí. Otro ilógico, ¿va? Se da cuenta que el evangelio que predicamos es un poco ilógico a los ojos del mundo. ¿Cómo vas a creer si peor, si estás pesadito, hermano, si estás pasado de libras con la cuarentena? ¿Cómo vas a creer que vas a volar, que vas a ser arrebatado? No lo creen, hermano. ¿Quién no lo cree? El mundo. ¿Quién no lo cree? La sociedad. ¿Quién no lo cree? Las instituciones, incluyendo la institución llamada iglesia. No lo creen. La gente está, la iglesia, el Señor está dormida. Entonces yo no sé, hermano, pero tenemos que entrar en el arca, porque el Señor le dice, mira, la tierra corrompió su camino, toda la carne se ha corrompido su camino sobre la tierra. ¿Será que no pasó esto? Y mire, haga de cuenta de que lo está diciendo ahorita para este tiempo. El 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra, hermano. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que de alguna manera está pasando ahora? Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Fíjese, hermano, que a mí me llama la atención algunas cosas. Y para ver este versículo que leímos que dice que la vas a calafatear por dentro y por fuera con brea. Fíjese, hermano, que me pongo a pensar en el título del tema: entrando en el arca. Ahora, ¿quién es Noé? ¿Quién es Noé ahora? Cristo. ¿Qué iba a pasar? Que iba a llover. ¿Qué va a pasar ahora? Que el pueblo va a ser arrebatado, el pueblo que él atalla. ¿Qué era lo que iba a entrar el pueblo, los hijos y él, o los que quisieran? Un arca. ¿Qué es ahora? ¿Cuál es el arca? Es el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de calafatear, miren, hermanos, por dentro y por fuera, estamos hablando, en primer lugar, estamos hablando de cobertura. Y cuando hablamos, y quisiera que se quite un momento de pensar un momento de cobertura en cuanto a eso glorioso que es una bendición para los que nos creemos estar bajo cobertura. Pero cobertura, por eso dice, el que habita al abrigo morará. O sea, no solamente habitar bajo cobertura ahí nada más esperanzado a un cobijo y seguir viviendo de una manera desagradable al Señor. Por eso dice que el que habita al abrigo morará. No solamente habita, sino que va a morar. Y hay algo ahí en esas dos palabras, habitar y morar. Entonces, pero estamos hablando cobertura de lo que habla. Por un ratito aquí, cuando hablamos de cobertura, quitemos un ratito la idea de cobertura apostólica, que bendito sea Dios. Pero cobertura habla de seguridad. Como Adán y Eva, que le pusieron cobertura. Hermanos, ellos se pusieron cobertura primero. Eso no era seguridad, tenían miedo. Pero cuando el Señor les pone cobertura, entonces estaban seguros de alguna manera, en el sentido de la desnudez que ellos estaban padeciendo, que era el síndrome de ese momento. Entonces, dice, vas a calafetearla por dentro y por fuera. Está hablando del arca. ¿Hoy de qué estamos hablando? Del reino de Dios. ¿Y cuál es la brea con la que calafetearon el arca? Hoy no es brea, ahora es la sangre del cordero, hermanos, con la cual el Señor cubrió el arca, que es el reino de los cielos, que ha llegado a vosotros por dentro y por fuera, hermanos. Entonces, cuando entramos al arca del pacto, al arca de Noé, no solamente, sino que al arca del nuevo pacto. Por eso dije el arca del nuevo pacto, porque estamos hablando de una nueva arca y estamos hablando de un nuevo pacto. Cuando entramos al arca del reino hoy, hermanos, primera de las cosas que nos quiere dar a entender eso es estar seguros.
Cuando entramos al arca vamos a estar en seguridad, y eso es lo que tiene que haber nosotros. Por eso dice, dice hermano, hazte un arca de madera de ciprés con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Entonces es una cobertura interna y una cobertura externa. Es decir que, miren hermanos, póngase a pensar, ¿por qué si usted hace un mueble y le va a poner en las esquinitas de los muebles hoy no usan brea, pero usan una cosita blanca? No sé de eso, pero les ponen así una cobercita blanca para que no haya ninguna clase de fuga. Ahora, imagínese usted que le pongan por dentro y también por fuera, por los dos lados. Es decir, que si lo cubren, hay seguridad, pero sí dice que le ponen por dentro y también por fuera. ¿No será que es igual que la mujer virtuosa que dice que ella se cubre con ropa, con vestidura dobles, hermano? Doblemente seguro. Entonces, miren hermanos, Pablo dice, si nosotros vivimos, somos del Señor. 8:14 creo que es por ahí de Romanos. Y si morimos, somos del Señor. Ahora pues, sea que vivamos o que muramos, dice, somos del Señor, hermano. A nosotros no nos tienen que temblar las canillas por lo que está pasando en el mundo. A la verdadera iglesia, cuando estas cosas comiencen a suceder, antes de ese versículo dice que va a haber tormento en los hombres, angustia en los hombres por las cosas que han de suceder pronto y por el bramido del mar, hermano. Entonces, pero ustedes dicen, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, es decir, aquel que está medio erguíos, levantados vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿no es confianza esa, pues? Confianza, seguridad que nosotros debemos de tener en nuestro Señor de alguna manera. Entonces tenemos que entremos al arca, entremos, hermanos, y cuando entremos estemos seguros, hermanos, que no va a depender de lo que esté pasando alrededor, sino que nosotros ya de alguna manera entramos en el arca del pacto, en el arca del nuevo pacto, que es el reino del Señor. Ay, Señor, mire el versículo 18 de Génesis 6. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, ahí hay una enseñanza preciosa, hermano, porque mire, pues, cuánto a veces queremos que nuestros hijos busquen al Señor, y a veces nosotros no entendemos por qué nuestros hijos no buscan al Señor. Muchas veces nos puede pasar eso, hermanos, pero ¿sabe algo? Primero entremos nosotros, porque ese es el orden. Entra tú y tus hijos. No pretendas que tus hijos sean adoradores. Yo quisiera que mis hijos predicaran, yo quisiera que mis hijos alabaran a Dios, que fueran obedientes, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces ahí está la enseñanza, le dice, entra tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, de alguna manera, hermanos, entendemos que hay un orden. No podemos pretender y hablemos no solamente de hijos, no pretendamos, mire, hermano, no pretendamos que otros hagan lo mismo que nosotros, o que otros hagan las cosas cuando nosotros no las estamos haciendo, porque esa es una cultura de los fariseos, hermanos, que dice que esta generación lo que hacía, hermanos, era que ponían cargas a otros que ni ellos mismos podían soportar. Nosotros no podemos pretender que otros hagan las cosas cuando nosotros mismos no las podemos hacer, y mucho menos hablando de la familia. Fíjense que hace muchos años, yo sé que a usted también el Señor le habla, pero el Señor me ha hablado, por ejemplo, a través de su palabra, y en ese sentido he tenido yo algún sentir. Y cuando yo a veces me pasaba que yo tenía un sentir de hacer en la iglesia, yo estaba más jovencito, por supuesto, pero el Señor también me hablaba. Y muchas veces yo tenía un sentir, y a veces pretendía yo de que yo tenía ese sentir, y que todos entendieran qué era lo que yo quería y que entraran en ese sentido. Y una vez me dijo el pastor, es que sabes algo, me dice, ¿qué es lo que te entristece? O hasta te incomoda. Y entonces yo le decía más o menos a qué me refería.
que por qué que miraba que yo sentía esto y que ellos no. Entonces me decía él algo, hermano, si eso tengámoslo claro. Él me decía, es que ese es tu sentir. O sea, eso es lo que vos sentís, ese auge, esa bendición porque querés hacer esto, pero no pretendas que de primas a primeras el pueblo te entienda y te capte lo que vos querés, porque ese es el sentir que el Señor puso en ti. Pongo otro ejemplo. Hermana Ninoshka de Ponce decía que cuando ella empezó a usar falda larga, ella decía que no era que el Señor le estaba diciendo que usara eso porque era malo, sino que era sentir de ella. O sea, no quería decir ella que yo estoy usando, era ella que estaba haciendo alguna clase de voto con el Señor. Ella quería hacerlo así, pero no pretender que otras lo hicieran también como ella, porque entonces ya entraría en un legalismo. Entonces, cuando tú tengas un sentir, iglesia, vive lo que tú sientes, y tal vez los otros no lo van a sentir igual, pero claro, es tu sentir. Entonces, fíjense, hermanos, que yo creo que vamos a seguir nosotros analizando esto después, hermanos, porque vamos a seguir hablando de esto. Ahí sí que vamos a tener que darle, porque ahí el Señor me ha hablado unas cosas bien hermosas. Solo me quedo con un versículo. Me ayudas ahí en Génesis capítulo 5, 29. Dice, y llamó su nombre, este Noé era hijo de Lamec, pero dice, y llamó su nombre Noé, que quiere decir reposo, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, la otra versión que tengo acá, que es la Nueva Versión Internacional, dice, le dio este nombre porque dijo, este niño nos dará descanso, nos dará reposo. Entonces ahí está hablando de Noé, pero también está dando una profecía, hermanos, que este Noé que nosotros tenemos hoy, que se llama Cristo, nos aliviará, nos dará reposo, nos dará descanso. Entonces, hermanos, no nos preocupemos lo que esté pasando en el mundo ahorita, estemos confiados, entremos en el arca, pero entremos, hermanos, seguros, hombre, no andemos divagando. ¿Sabe cuál debería de ser nuestro temor? La palabra dice, sea vuestro temor Jehová, pero ¿sabe cuál? El que tengamos dudas de que si el Señor viene, que nos quedemos. El que tengamos dudas de que si hoy nos muriésemos por alguna razón, que nos vayamos no vayamos a dar la estatura. Ese debería de ser nuestro temor. Pero de lo contrario, estemos seguros, hermanos amados. Entonces, les invito para que, antes de que oremos, les invito para que el domingo vamos a tratar de hacer una actividad ahí con mi hijo Cristian. Vamos a contactar especialmente a los hermanos caballeros ahí, vamos a tratar de hacer una videoconferencia, Vamos a tratar de hacerlo en el nombre de Jesús. Como foro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar con algunos hermanos a los que vamos a contactar ahí, primero Dios, de Casa del Pan. Y que ustedes estén ahí también, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar platicando, primero Dios, con hermano, vamos a contactarlo, les digo porque no sé cómo está su situación de internet, pero vamos a contactar a hermano Welmer, hermano Ramiro, hermano Byron, hermano Frank, y nosotros acá con mi esposa vamos a estar. Yo creo que Junior también vas a estar, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros vamos a tener un tema en común de la palabra el domingo a las 11, y que al mismo tiempo nos deleitaríamos enormemente que usted esté ahí interactuando, se llama. Ya, hermano fulano pregunta esto o está compartiendo esto, y que sea un tema de conversación. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hemos platicado, ¿verdad, hermanos? Si es necesario que tengamos este tipo el apóstol Sergio lo hace también de alguna manera. Entonces no estamos haciendo nada fuera de lo común, pero deseamos con todo nuestro corazón hacerlo. Entonces, ¿cómo me gustaría, hermanos? Yo lo voy a poner también ahí en el WhatsApp, que todos apartáramos ese espacio para el día domingo a las 11 y 5 por ahí. Apartemos ese espacio para poder estar en contacto y estar interactuando en la palabra, ¿verdad? Entonces ahí les va a llamar mi hijo Cristian a los hermanos ya mencionados, no se preocupen, porque yo tampoco no puedo hacer eso. Tal vez algunos hermanos dirán, ¿cómo voy a hacer? Yo tampoco, si ahorita me toca que hacer una videoconferencia, no puedo. Pero mi hijo Cristian se va a encargar y les va a ayudar ahí. Es algo que no se preocupen.
Él les va a estar llamando para poderlos contactar. Hermanos, vamos a orar y damos gracias al Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida, hermano, y que ponga en usted paz, papito lindo. Sellamos este inicio de la palabra. Padre, que entremos en el arca, que entremos en el arca del nuevo pacto, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que estemos seguros, confiados en el nombre de Jesús. Como dice aquel canto de los enemigos de la fe, estoy seguro de mi salvación. Sí, Señor. Bendice a mis hermanos, provéeles, sé tú su guardador, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos estamos viendo el domingo. Acuérdense, Dios le guarde, hermanos. Bendiciones. Y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. A Él